Pocas veces se pueden ver muchas cosas interesantes al mismo tiempo. En este programa, pues vamos a ver las primeras fotografías que se tomaron a nuestras grandes ruinas arqueológicas y vamos a conocer el trabajo de un fotógrafo francés que fue el primero que llevó todo este acervo cultural y que descubrió, por decirlo de alguna manera, en Europa lo que había en México en materia de culturas prehispánicas, Claude Désiré. Estas fotografías se encuentran en México, son posesión de Ricardo Salinas Pliego, que las pone y las exhibe al público abiertamente en San Ildefonso para que todos conozcan esta colección de fotografías que por primera vez se exhiben al público y que además nos llevan a aquella época, a los 1857, 1860, en donde también las propias ruinas eran otra cosa de lo que conocemos hoy. Para nosotros es muy importante poner en valor con el público lo que tenemos, porque de nada sirve preservar un patrimonio si no lo das a conocer y si no lo compartes con los demás y si no hay un diálogo también intelectual con los demás. Fomento Cultural Grupo Salinas es el área de este consorcio empresarial tan importante que se dedica al arte y a la cultura. Nosotros estamos enfocados a la historia de México y todos nuestros proyectos tienen que ver con la preservación de la memoria histórica, del patrimonio cultural y con generar una sinergia con la sociedad. Entonces, teníamos ya desde hace muchos años la idea de generar una exposición en torno a Désiré Charnay. Estos proyectos llevan muchos años, investigación, catalogación, digitalización, hay restauración también de por medio, porque son fotografías de más de 150 años, entonces hay un trabajo minucioso y especializado que hacer. En Fomento Cultural Grupo Salinas tenemos pues un patrimonio también propio muy importante, tenemos colecciones de fotografía del siglo XIX, sobre todo de México, hemos venido conformando esta memoria histórica y una de estas colecciones tiene que ver con Désiré Charnay, con Claude Désiré Charnay, que fue este viajero, aventurero del año 1850 y tantos que se enamora de México, del sureste y decide venir. Y finalmente se dio la posibilidad de conjuntar esfuerzos junto con el Museo de San Ildefonso y generamos el proyecto. Yo creo que es fundamental para el hombre buscar siempre su pasado y eso lo lleva a muchas posibilidades. La arqueología es una, ya que la arqueología pues, busca el pasado de las sociedades. También es una parte que al hombre le ha inquietado siempre, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí en la tierra? Entonces, eso es muy importante porque lo va a remitir precisamente a eso, ¿no? A ese pasado, a lo que fue. En el caso de Désiré Charnay, él pudo recuperar ese pasado. O sea, él viene a México, va a hacer varios viajes, concretamente 3, y el país en ese momento, o sea, estoy hablando de mediados del siglo XIX, está pasando por una serie de problemas tremendos, problemas internos, etcétera, muy próxima a la llegada de la intervención de Maximiliano, etcétera, ¿no? Entonces, Désiré Charnay se va a dedicar a algo muy interesante, a ver ese pasado mesoamericano, para lo cual va a utilizar una técnica que era totalmente novedosa en el país prácticamente, y es precisamente la cámara fotográfica. Pues recibimos las imágenes de las fotografías que Désiré realizó en sus viajes a México, que eran muy interesantes de entrada porque sabíamos que le íbamos a mostrar al público imágenes de las zonas arqueológicas previas a las exploraciones institucionales y que se podrían acercar a estos espacios sin haber sido intervenidos o restaurados.
Entonces, ver las zonas arqueológicas en la selva con una imagen de 1850 a 1880, para nosotros también fue una sorpresa y sabíamos que eso es lo que teníamos que darle al público, que se diera cuenta que estaba viendo imágenes únicas y tener esta comparación entre lo que hoy día conocen cuando viajan y lo que era en realidad cuando se descubrieron estas zonas perdidas. En un momento dado llega a Monte Albán, llega a Mitla, ¿verdad? Siempre fotografiando. Después pasa a la zona maya. En la zona maya va a visitar Izamal, Uxmal, Chichén, en fin. Sobre todo su primer viaje es muy rico. Es un viaje en el cual va a tomar quizá la mayoría de sus fotografías, ¿no? Con los inconvenientes del momento, porque hay que recordar que para poder hacer el revelado necesitaba su cuarto oscuro. En Uxmal, por ejemplo, utiliza una parte del cuadrángulo de las monjas para poder hacer allí sus revelados. Tenían que tomar la fotografía y salir corriendo para inmediatamente tratar de revelarla. Muchas se les echaron a perder. O sea, tanto por el problema del clima, los productos que se usaban en aquel momento, que realmente fue una, digamos, aventura muy azarosa. Pero el resultado fue muy importante. Bueno, es interesante ver cómo la arqueología siempre ha contado con algún artista en sus investigaciones. Inclusive actualmente la fotografía no llegó a desplazar al artista, ¿no? Sino que siempre hay presente un artista, siempre hay presente un fotógrafo, ¿verdad?, para todas nuestras investigaciones. Pero con Charney realmente se va a abrir esa nueva técnica aplicada a la arqueología, la fotografía. Pero allí es interesante digamos, la diferencia, porque los grabados de Catherwood, por ejemplo, que venía con Stephens, de Uxmal, de otros sitios mayas sobre todo, son maravillosos desde el punto de vista estético. Realmente son trabajos muy, muy bien hechos, ¿no? Pero tenemos ejemplos también más o menos del siglo XIX en el cual el artista, por ejemplo, Waldeck, va a darnos sus dibujos, dibujaba y todo, pero están muy occidentalizados. O sea, el artista no logra desprenderse de su posición, pues de toda su formación académica, etc. Y entonces les pone siempre ciertos rasgos que no están apegados a lo que es el original, ¿no? En cambio, la fotografía lo capta. O sea, la fotografía toma, ¿verdad? Y allí está el objeto, ahí está el edificio, ahí está el monumento. Pero en ocasiones sí, el ojo también ya muy especializado del artista ayuda a ver determinados aspectos que no se notan en una foto tomada y pueden ser pequeños detalles y cosas que vienen a complementar muy bien la presencia del artista y del fotógrafo artista. Se decidió incluir en la muestra piezas prehispánicas. Esto lo decidió el maestro Matos, que era muy importante complementar estas imágenes con los objetos que fueron encontrados en estas zonas arqueológicas. Sirve para darle escala a las imágenes, porque obvio las impresiones son de menor formato, son unas impresiones vintage, y los objetos dan la escala humana, porque tú estás viendo una fotografía de ese tamaño de un palacio. Pero ya cuando ves un objeto de este tamaño, entiendes de qué escala era esa, y tú vas recorriendo a través de la sala y te encuentras las imágenes de los edificios y estos objetos y lo descubres, ¿no? Te descubres dentro de estos espacios. Estas fotografías que el Grupo Salinas rescató y de las cuales mostramos ahora 67 en el antiguo colegio de San Ildefonso, allá en el centro, no son ya fotografías simplemente. Yo siempre he puesto énfasis en que ya son documentos históricos. Es otra categoría, ¿no? Su importancia es tal al darnos lo que eran estos monumentos en aquel momento y los convierte ya en valiosos documentos históricos. Me quedé sorprendido de cómo eran estas imágenes y me di cuenta cómo es que
de alguna manera tenía una idea equívoca de cómo eran las zonas arqueológicas al ser descubiertas. Siempre tenemos como una imagen contemporánea de cómo fue, pero esta imagen es la realidad de cómo era cuando fue descubierto. Es como si esta gran idea de descubrir ciudades perdidas. Uno de mis temas de investigación, aparte de Templo Mayor y del tema de la muerte en el mundo prehispánico, es el de la historia de la arqueología. Entonces, tener la oportunidad de mostrar estas fotografías de Désiré Charnay, pues era muy importante, porque además, hasta donde yo recuerdo, puedo equivocarme, era primera vez que de hecho se exhibían estas fotos y se exhibía buena parte de la obra de Charnay. Ojalá que simple y sencillamente esta exposición los ilumine y los ilustre de una parte de nuestra historia, de un loco que fue Désiré Charnay, que vino a México, se enamoró del país y fue un terco y dijo, yo voy y regreso, y además de que voy y regreso, escribo y dejo un testimonio, porque él sabía lo que estaba haciendo. Él no venía de una manera naif, digamos, no venía nada más a pasear a ver qué encontraba. Él sabía lo que había aquí y sabía que eso era importante para Mesoamérica y que sabía que eso era algo diferente que iba a aportar, algo completamente importante a la historia de México ante Europa. Este personaje, que en 1800 recorrió el país y fue a más de 25 lugares en menos de 30 años, yendo a Europa, viniendo a Norteamérica, viajando en un tren, viajando en una diligencia, viajando en un caballo, cargando todo su equipo. Es admirable porque va a andar por ríos, por cañadas, atraviesa montañas, en fin, es increíble el espíritu que este individuo trae. Él mismo dice en sus escritos que traía hasta 1800 kilos, nada más imagínate, de bagaje, o sea, entre cámaras, que eran además unas cámaras grandes, unas cajas, estos productos, y me imagino sus enseres personales. Y dejando la vida en el camino. Eso es muy interesante, o sea, cómo estos exploradores empeñan la vida en lograr una imagen. Eso es lo que a mí me dejó personal y de impacto total en esta colección. Pues qué grato conocer de la existencia y de que se pueden visitar pues estas fotografías de Claude Désiré. Qué interesante es conocer todo el entorno en que estas se tomaron, tanto en el México antiguo como en Europa, y la tecnología que había para hacerlo. Y hay que visitar el antiguo colegio de San Ildefonso porque nos vamos a llevar una experiencia muy grata.